Vamos entonces a empezar con este estudio y les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Ageo. Aproximadamente por un mes o quizás un poco más estaremos estudiando sobre este libro, el libro de Ageo, y vamos a sacar algunas lecciones importantes de este pequeño libro, que si bien es el segundo más corto de toda la Biblia, ya solamente consta de 2 capítulos y 38 versículos. Entonces, realmente es un libro muy corto, es parte de los profetas menores que se conoce, pero el mensaje que lleva adentro es un mensaje muy importante, es un mensaje duro, es un mensaje serio, pero que trae también unas enseñanzas y la parte positiva de cómo regresar a Dios. El texto principal del libro de Ageo es el capítulo 1, versículo 2. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y vamos a comprender por qué este es el texto más fuerte en el libro de Ageo. Entonces, en primer lugar, algunas cosas que podemos destacar de este libro. En primer lugar, su nombre, Ageo, literalmente significa festivo o nacido en la fiesta. Y entendemos que seguramente se ocupa este nombre porque su venida iba a traer alegría al pueblo. Él trajo, entonces, como dijimos, un mensaje duro, pero que al final iba a traer una bendición al pueblo de Dios, una gran bendición de hecho. Él trabajó juntamente con el profeta Zacarías, ¿cierto? Que es el que se encuentra después de Ageo, y trabajaron en conjunto en cuanto a la restauración del templo de Dios. Fue el hombre encargado de unificar 2 funciones principales. Una, animar al pueblo a reconstruir el templo y volver al Dios vivo y verdadero. Ageo es la única persona en toda la Biblia que tiene ese nombre, Ageo. Y el libro, como dijimos, está compuesto por 2 capítulos y 38 versículos. Este libro se puede descomponer en 4 profecías que las encontramos. El capítulo 1 es una, el capítulo 2, versículo 1 al versículo 9 es otra profecía, versículo 10 al 19 está la tercera profecía, finalmente del versículo 20 al 23 la última profecía. Y de esa manera es que vamos a estar estudiando entonces el libro, por las profecías que tiene y cómo esas profecías o lo que significaron esas profecías en ese tiempo y cómo hoy en día nos pueden afectar a nosotros. Entonces, en primer lugar, si leemos el versículo 1, hermano Hugo, si pudiese leer por favor el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, diciendo. Entonces, no sé si realmente todos entendieron lo que decía el versículo 1. Y puede surgir una pregunta: ¿y quiénes son estas personas que se están nombrando? ¿Y quién es Zorobabel? ¿Y quién es Ageo? ¿Y quién es Josué? ¿Cierto? Seguramente como que no entendemos bien esos nombres, o quiénes fueron estas personas, o por qué se les está hablando a ellos. ¿Y por qué Jehová les está hablando? ¿En qué tiempo se encuentran? ¿En qué periodo en la historia bíblica se encuentra este relato? ¿Alguna idea de algún hermano? ¿En qué periodo se encuentra
el libro de Ageo. El retorno del cautiverio. Cuando fueron ellos cautivos por los babilonios. Exacto, está en ese periodo, especialmente, como dijo la hermana Claudia, en retorno del cautiverio. Ahora, ¿qué es el retorno del cautiverio? Entonces, como nos damos cuenta, hay varias cosas que necesitamos aprender acerca del contexto en que se desenvuelve la carta. ¿Sabemos a qué se refiere el cautiverio o el retorno al cautiverio? Seguramente no todos, porque hay varios hermanos que son nuevos, hay personas que están estudiando. Entonces es necesario que veamos a qué se refiere esto del retorno al cautiverio o el periodo en que se encuentra el libro. Y para eso vamos a usar esto que al principio se ve un poco engorroso, un poco complicado de entender, pero la verdad es que es muy sencillo. Hay un hermano que se dedicó a dividir la historia bíblica en 17 periodos. Y comienza desde antes del diluvio, o sea, la creación, y termina hasta la carta a los primeros cristianos, y que eso ha continuado hasta nuestros días. El libro de Ageo se encuentra en esta parte, en el retorno del cautiverio, año 536 antes que naciera Jesucristo. Pero entonces hay que entender de qué manera se llega de acá hasta esa fecha. Y lo vamos a hacer de manera muy resumida para tomar el menor tiempo posible, pero que se pueda entender. Y vamos a comenzar desde esta edad, de cuando Dios se comunicaba con su pueblo o con su gente a través de los padres. Sabemos que comenzó la creación con Adán y Eva. Después sabemos que la gente se empezó a procrear, pero la maldad empezó a crecer mucho en la tierra. Así que Dios envió un diluvio. Y solamente salvaron 8 personas. A esas 8 personas Dios les dijo de que se empezaran a multiplicar otra vez y que poblaran la tierra. Pero después de un tiempo estas personas no hicieron eso y se empezaron a juntar en un solo lugar. Intentaron de hacer una torre súper grande, ¿cierto? Para tener como un lugar siempre de encuentro y permanecer unidos. Entonces Dios les confundió las lenguas y los dispersó. Y después llegamos a un periodo de los patriarcas en que Dios le habla a un hombre, el llamado de Abraham. Abraham se encontraba en esta parte que era cerca de Irán, en Ur de los Caldeos, cerca de Irak, más bien. Y Dios le dice que mejor vaya a esta tierra, a Canaán, y que la va a heredar él. Y de hecho, le hace las 3 promesas. Le dice, Abraham, bueno, a pesar que tú eres de avanzada edad, ¿cierto? Más de 100 años, que estás cansado y que tu esposa es estéril, tú vas a tener una gran muchedumbre, una descendencia muy grande, así como las así como las estrellas en el cielo o como la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Entonces vemos que nació Isaac y Jacob. Entonces hizo las 3 promesas, la gran muchedumbre, dijo que esta tierra iba a heredar, dijo que esta nación iba a heredar una tierra y que esta nación y que todo el mundo iba a ser salvado por medio de su linaje, una simiente que iba a venir de su descendencia. O sea que Jesús viene de la descendencia de Abraham. Entonces después, al cabo de algunos años, nació entonces Isaac, el hijo de Abraham. De Isaac salió Jacob, y de Jacob 12 hijos. Ya son varios hijos los que tuvo. Y a través de esos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel. O sea que ellos empezaron a procrearse y comenzó entonces a nacer lo que es el pueblo de Israel, a través de 12 hijos. Entonces el pueblo de Israel se dividía en 12 tribus o en 12 partes. Pero después este pueblo se fue a vivir a Egipto. Y el faraón en ese tiempo los acogió como unos huéspedes. Pero lamentablemente después hubo un cambio de faraón. Este faraón no conocía de la historia de este pueblo.
Pero lo que él vio fue que el pueblo empezó a crecer muy rápido y se empezó a intimidar porque dijo, bueno, este pueblo está creciendo muy rápido, en cualquier momento se nos rebelan y van a ser más números y nos van a vencer. Entonces su idea fue, entonces los vamos a esclavizar y lo vamos a tener como todo bajo control. Entonces en este momento el pueblo de Israel cae en la esclavitud de Egipto. Después de eso viene la liberación. Dios le dice a Moisés que iba a liberar a este pueblo. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Moisés iba a liberar a este pueblo. Y conocemos la historia, ¿cierto? Cuando cruzan el Mar Rojo, Dios abre las aguas y el pueblo cruza por medio del Mar Rojo huyendo del ejército egipcio. Y después de cerrar las aguas y murieron los egipcios y el pueblo de Israel salió libre de la esclavitud de Egipto. Pero después este pueblo comenzó a reclamar en contra de Dios. Empezó a quejarse, diciendo, Señor, ¿sabes que estábamos mucho mejor en Egipto con todos los manjares, con todas las delicias que había, con más comodidad? En cambio acá estamos en el desierto, con el sol a veces en la cara y caminando. Entonces llegó a tal punto la desobediencia de este pueblo, la idolatría y la pesadez, que simplemente Dios los castigó y los mantuvo 40 años errantes por el desierto. O sea, un viaje que les iba a tomar unos pocos meses, les tomó 40 años, porque este pueblo estaba muy quejoso en contra de Dios. Después de eso, me pasó el periodo de prueba y se purificó la descendencia, por decirlo, ¿cierto? Murieron aquellas personas que se quejaban y quedó la nueva generación de Israel. Entonces Dios dijo, bueno, ha llegado el momento en que ustedes vayan a conquistar aquella tierra que le prometía a su padre Abraham. Entonces, este pueblo, a través de sus líderes, ¿cierto? Especialmente Josué, pudo conquistar la tierra de Canaán. Entonces, como vemos en esa imagen, cuando están dando las 7 vueltas a través de Jericó y con solamente gritar y tocar las bocinas, se derrumbaron las paredes, aunque sabemos que eso fue simplemente por el poder de Dios y que ellos le demostraron su confianza a Dios. Entonces, después de que conquistaron la tierra y se situaron en la tierra que Dios le había ya prometido a Abraham, llegó un momento en que era necesario que este pueblo sea liderado por algunas personas. Entonces Dios le levantó jueces. Entonces lo que hacían estos jueces era básicamente como de resolver los problemas del pueblo. Dios le hablaba a través de los jueces y mantenían como el orden en este pueblo. Pero después el pueblo nuevamente comenzó a hacer las cosas mal. Empezaron a observar que las otras naciones sí tenían reyes. Entonces dijeron a Dios, Dios sabe que queremos un rey de que haga nuestra guerra, un rey con un palacio hermoso y que nos gobierne. Y Dios les dijo, pero fíjense, el ejército de ese rey va a ser de sus mismos hijos, las sirvientes van a ser sus propias hijas. Aparentemente es hermoso, pero las consecuencias igual son terribles. Y el pueblo dijo, no importa, nosotros queremos sí o sí un rey. Entonces Dios dijo, bueno, les voy a poner reyes. Dicho y hecho, después se empezaron a quejar y Dios les puso sus reyes. Entonces, los reyes que tuvo Israel, el primero fue el rey Saúl. Cierto que él gobernó aproximadamente del año 1030 hasta el 1010 antes de Cristo. Después David, que continuó con el reinado de 40 años, asimismo con Salomón, de 40 años. ¿Y qué sabemos de Salomón? ¿Un comentario sobre Salomón? ¿O algo que lo identificaba? Muy sabio. Un hombre muy sabio, ¿cierto? Pero quizás no fue un buen padre. Él tuvo un hijo, Roboam. ¿Y cómo era Roboam? Bueno, para robar, más o menos. Otra cosa que sabemos a Salomón, que él fue el que se le dio el privilegio de construir el templo.
Exacto, sí. Sí, que David intentó de construirlo, pero Dios le dijo no, sino que tu hijo lo va a construir. Y Salomón entonces lo construyó. Pero también lo que quería llegar era que era un hombre sabio, pero quizás no fue un buen padre, porque su hijo Roboam realmente hizo mucho daño en el pueblo de Israel. Y le voy a contar por qué hizo tanto daño. Después que subió al trono Roboam, hijo de Salomón, el pueblo le pidió a Roboam de que le disminuyera las cargas, ya que los impuestos sean menores, que estaban muy cansados de pagar tantos impuestos elevados al rey. Entonces Roboam era un hombre joven, así que como joven fue a pedirle consejo a los más ancianos. Entonces le dijo, ¿y qué debería hacer? Los ancianos le dijeron, oye la voz del pueblo, así como el puma. Oye la voz de este pueblo, hazles caso y bájale los impuestos. Pero no le bastó con esa respuesta a Roboam. Entonces, como un joven rebelde, fue y le preguntó a sus amigos jóvenes, ¿qué debería hacer? No, Roboam, ¿cómo vas a hacer eso? Al contrario, mejor elévales las cargas. Así tú demuestras más poder que tu padre, así demuestras más soberanía, más autoridad. Entonces, esa fue la respuesta de Roboam al pueblo. Si mi padre lo sería con latigazos, yo los voy a herir con escorpiones. Yo los voy a castigar mucho más que mi padre. Entonces les aumentó las cargas. ¿Y qué provocó esto? Esto provocó algo importante en la historia de Israel y terrible. Esto provocó la división de Israel. Israel, este pueblo unido, se dividió en dos partes. Israel, la parte del norte, e Israel, la parte del sur, que se conoce como Judá, en la cual habían dos tribus, Benjamín y Judá. Estaban en la parte del sur. Entonces eso se conoce como el reino dividido, en el periodo en que se divide el pueblo de Israel. Entonces ya no son solamente un pueblo, sino que está Israel y Judá. Hay como dos bandos. En cada uno habían distintos reyes. Bueno, y para ser breves, Israel en la parte del norte, ¿cierto que es Israel del norte? Fue destruido por el imperio asirio. Lo destruyeron porque este pueblo comenzó a alejarse de Dios y comenzó a entregarse a la idolatría y comenzó a quejarse en contra de Dios y realmente estaban perdidos en su condición de santidad. Entonces Dios envió a un invasor a que destruyera a este pueblo, la parte norte de Israel, y quedó Judá solo. Y ese pueblo se conoce como Judá solo. Pero también después este pueblo comenzó en la parte baja, que es la parte del linaje de Jesús. Después este pueblo comenzó también a dañar a Dios, a entregarse a los ídolos, a rebelarse en contra del Dios Todopoderoso. Entonces Dios los envía cautivos y permitió entonces que el imperio babilónico, ya comandado o liderado por Nabucodonosor, los sitiara y los hiciera cautivos. Esto se lo profetizó Jeremías. Les había advertido que si no se cambiaban, de que si no se volvían a Dios, Dios les iba a mandar al imperio de Babilonia y que los iba a cautivar. Eso aparece en Jeremías versículo 25, versículo 11, si lo pudiese leer, Mateo. ¿Cuánto? En Jeremías 25, versículo 11. Ese es. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces ya acá le estaba advirtiendo lo que iba a suceder. ¿Cierto? Que iban a servir al rey de Babilonia, ¿por cuánto? 70 años. Entonces este pueblo de Judá, los judíos, estuvieron esclavizados en el imperio babilónico por 70 años, tal como Jeremías lo había dicho. Entonces, después de enfrentar este periodo, llegamos entonces al periodo que queríamos llegar, el retorno del cautiverio. ¿A qué se refiere el retorno del cautiverio? De que después que el pueblo estaba esclavizado en Babilonia, entonces ellos vuelven a su tierra.
vuelven a Israel, a Judá, exactamente. El retorno consistió en 3 grupos. Ya no fue como que todo el pueblo se fue inmediatamente, sino que fueron de a poco, de a 3 grupos. El primer grupo fue liderado por Zorobabel, que es el que se menciona en Ageo. En este grupo se encuentra el libro de Esdras, de Ageo y Zacarías, ya que relatan esos periodos, o este periodo exactamente. Este segundo grupo fue liderado por Esdras, que se registra también en el libro de Esther. Y el tercer grupo fue liderado por Nehemías, y él fue el líder. Y se registra en el libro de Nehemías y de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento. Zorobabel, él tuvo la misión de liderar a este grupo y principalmente de ocuparse en la reconstrucción del templo de Dios, ya que el imperio babilónico había destruido el templo que había construido Salomón. Entonces la misión ahora era reconstruir el templo de Dios. La misión de Esdras era reconstruir ¿qué? Los corazones del pueblo de Israel, es trabajar en su mente, en su corazón, en su amor a Dios, en su dedicación, en su devoción a Dios. Y la misión de Nehemías era reconstruir los muros de las calles de Jericó. Entonces, hablemos un poco sobre esta parte, el retorno al cautiverio. Aproximadamente en el año 538, el rey Ciro, del imperio medo-persa, ya había conquistado a Babilonia. Recordemos que Daniel había dicho que después de Babilonia iba a venir otro reino. Este reino era el imperio medo-persa. Entonces ya en este periodo el pueblo de Judá ya estaba como gobernado por el imperio medo-persa, el rey Ciro. ¿Y qué dijo este rey? Quiero que esta gente vaya a su tierra y reconstruyan el templo. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, el capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Esto pudiese leer la Carlosita, por favor? ¿Sí? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Muchas gracias. Entonces, acá vemos de cómo el rey Ciro de Persia, o de Medo-Persa, Dios le dijo que era necesario entonces que Israel volviese a su tierra, o el pueblo de Judá. Entonces, él hizo un edicto, ¿cierto? Lo dijo, lo pronunció y lo escribió, lo dejó registrado, y dijo que este pueblo vuelva. Incluso le dio una orden: reconstruyan el templo de Dios, y si necesitan ayuda se les será ayudado, ¿cierto? En cuanto al oro, en cuanto a la plata, a los utensilios, a los materiales. O sea, que realmente contaban con el respaldo de este imperio para reconstruir el templo. No había ninguna excusa. Entonces, 2 años más tarde de que se pronuncia este edicto, se construyen los cimientos de este templo. Hay gran regocijo porque se ponen al menos los cimientos ya del templo. Pero algo ocurre. El pueblo de Samaria, ya que eran, o los samaritanos, empezaron a preocuparse un poco porque veían que empezaron a construir el templo. Entonces esto iba a traer una cosa política y religiosa que se iba a fortalecer en Israel, o en el pueblo judío. Entonces como que temieron y dijeron: bueno, entonces intervinamos en esto y no permitamos que construyan su templo.
Entonces los intimidaron. Y si leemos el capítulo 4 de Esdras, versículo 1 al 5, se relata de que ellos intentaron de hacer que Israel no continuara con su construcción. Y llegó a tal punto su intimidación y sobornos que hicieron, que el versículo 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, la obra quedó suspendida por 16 años, sin que nadie pusiera ni siquiera una piedra sobre otra piedra para construir el templo de Dios. Y fíjese hasta dónde llegó esto, hasta el segundo reinado de Darío, rey de Persia. Y cuando vamos a Ageo, capítulo 1, versículo 1, lo primero que se nos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces, vemos que en ese año Dios le habla a Ageo y Ageo le habla a los líderes del pueblo. Entonces vemos que ahora viene el momento, después de 16 años que el pueblo no se preocupaba del templo de Dios, Dios les habla. Entonces es por eso que el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 16 años sin dedicarse a la construcción del templo o la reconstrucción. Entonces Dios les va a reclamar: tantos años sin obedecer. Ustedes fueron libertados y sacados de la esclavitud solamente para reconstruir el templo y tener una comunión conmigo. Pero ustedes, ¿qué están diciendo? Aún no ha llegado el tiempo. Aún no, Señor. Espéranos un poco más. Aguántanos un poco más. Aún no ha llegado el tiempo para construir tu casa. Eso es el tema central del libro de Ageo, de hacer esperar a Dios. El tema de decir, no me preocupo tanto de la casa de Jehová, sino que prefiero preocuparme en mis quehaceres. Entonces es ese el reclamo básico que Dios le hace a este pueblo a través de Ageo. Ustedes dicen, aún no ha llegado el tiempo. Bueno, entonces, ya como dijimos, han pasado estos 16 años y Dios le habla al pueblo para que se ponga las pilas y comiencen entonces con la reconstrucción del templo. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al 15. Hermana Emma, si puede leer el versículo 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, Josué, hijo de Josarat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová será reedificada. Y sigamos todos con 2 versículos. Areli, por favor. ¿Sí? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembraréis muchos y recogeréis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestíos y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La Catita, los 2 versículos. ¿Te parece difícil?
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y poned en ella mi voluntad, y seréis glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Willy, los dos versículos siguientes, por favor. 13. Entonces Ageo, enviando a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová al espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos su Dios. Y mi mami, el versículo 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Muchas gracias. Entonces, estos 15 versículos nos relatan la primera profecía que Ageo le hace al pueblo. Entonces, como dijimos, el versículo 1, Zorobabel, es como el príncipe que había en la casa de Judá, o el gobernador que había puesto Ciro el Persa, ya para que liderara a este pueblo al retorno. Y como dice acá, que Josué era un sumo sacerdote de ese tiempo, el que ofrecía los sacrificios a Dios y entraba al lugar santísimo, que en este momento no se podía porque no había el tabernáculo, pero era el que tenía una relación más directa con Dios que los otros. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por el tema del tiempo, por la hora, y vamos a continuar la próxima semana. Al menos si nos metimos en el contexto en que está hablando la carta, y nos sirve para refrescar la memoria o de aprender acerca de cómo está escrita la Biblia o los periodos que hay en ella. Y la próxima semana entonces empezamos ya de lleno con el libro de Ageo.